Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now 97.9. Mauro Embe, actualización de Medio Oriente. Que por primera vez desde que empezamos el programa quedó en segundo lugar, ¿no? Por lo de Trump y bueno, la vida de lo que implica. Malvinas, la semana pasada también había dejado en segundo lugar a Medio Oriente. Pero estaba estrechamente relacionado. Tenía que ver, exactamente. Está muy relacionado. Bueno, sí, señor. ¿Cuáles son las novedades que tenemos? Un estancamiento prácticamente total de las negociaciones. De hecho, bueno, habíamos dicho ya adelantado el viernes que el canciller iraní Araghchi iba a viajar a Islamabad, a Pakistán, para negociar y ver qué podía hacer con el mediador Pakistán. Después iba a ir a Muscat, que es la capital de Omán, ¿no? Fundamental, porque es la otra parte del estrecho de Hormuz y que ahora, de hecho en estos momentos se encuentra en Moscú, ¿no? Para hablar con Putin y con Lavrov, su par ruso. ¿Por qué es importante esto? Porque habíamos dicho que existía la posibilidad de que Jared Kushner y Steve Witkoff, los negociadores de Donald Trump, viajaran a Islamabad para ver si se podía cerrar un acuerdo, y cuando Trump, el equipo se aprestaba para salir, Trump canceló el vuelo. ¿Y por qué canceló el vuelo? Porque dice, no tiene sentido que vayan si la negociación va a quedar en lo mismo, porque son 17 horas de vuelo y no tiene sentido que viajen por nada. ¿Por qué dice esto? Porque Irán habría presentado una propuesta a través de Pakistán para abrir el estrecho de Hormuz a navíos comerciales, pero que deja por fuera, eso por supuesto, dice, termina el bloqueo estadounidense, pero deja por fuera la cuestión nuclear, cosa que Trump considera innegociable. Como que Irán va a tratar de hacer todo lo posible para llegar a abrir sus puertos, para no quedar asfixiado económicamente y permitir el paso de barcos, siempre y cuando no se toque la cuestión nuclear y que entregue el uranio enriquecido, que Irán entiende es parte de su soberanía nacional, y Estados Unidos, Israel y demás lo ven como un riesgo muy pero muy grande. Así que estamos en esa situación, un conflicto que se estira, un precio del Brent que está en $101.90, ¿no? El precio del barril, ya por encima de los 100. ¿A quién favorece que se estire el conflicto? Yo creo que hoy a nadie. A nadie. O sea, ¿por qué? Si uno dice, bueno, Estados Unidos está tratando de asfixiar a Irán, esto va a llevar tiempo, porque no es de un momento a otro, ¿no? Que los barcos estadounidenses bloqueen los puertos iraníes y que no tenga comercio, lleva tiempo, y Trump tiene las elecciones por delante de medio término. Irán también está sumamente asfixiado, porque digo, puede resistir, sí, pero ¿por cuánto tiempo va a resistir? ¿Y quiénes son los más perjudicados en todo esto? Todo el mundo. Todos los que compran energía, ya sea por el precio, bueno, depende de cómo uno lo vea, ¿no? Porque los países exportadores, ahora como la Argentina, ganan. Al mismo tiempo, los consumidores ven un precio del petróleo más caro, ¿no? Es lo que siempre hablamos de los beneficios y lo perjudicial que puede ser, depende del punto de vista. Pero lo más importante para ahora es, bueno, evidentemente el conflicto está durando, ¿no? Dura, va a seguir existiendo. ¿Qué pueden hacer aquellos países que se ven perjudicados por esto? ¿Seguir insistiendo para resolverlo? Puede ser. Pero ya tienen que empezar a pensar en otras alternativas. Porque si el bloqueo sigue, y que probablemente siga, bueno, ¿qué hacemos? No, si yo fuera un decisor de política pública, me junto en el gabinete y digo, bueno, ¿qué hacemos en esta situación? Sobre todo Europa, porque Europa cuando vio que Rusia ya no le podía comprar por el tema de Ucrania, dice, bueno, vamos a Medio Oriente, y ahora se le cierra también Medio Oriente. Sí. O sea, no tiene Rusia, no tiene Medio Oriente, bueno, siempre existen soluciones. Algunos hablan, bueno, de construir más oleoductos que vayan desde la zona del Golfo Pérsico hasta la otra punta de la península arábiga, puede ser, ¿por qué no? No va a ser igual, sí, pero hay que empezar a adaptarse, porque si el mundo no se adapta, va a ser muy, pero muy complicado, porque esto puede seguir. Además, los respectivos frentes internos, ¿no? Irán y el vínculo entre la sociedad y el régimen, Estados Unidos y la elección de mitad de mandato y la mirada sobre Trump, además de, por supuesto, lo que pasó en la cena con los corresponsales, en la cena con los periodistas, Europa, o sea, como que en algún momento la quietud, bueno, ya lo estás planteando vos, la quietud no favorece a nadie. Bueno, ¿cómo salimos de esta quietud? ¿Cómo salimos de este status quo? Bueno, ahí es donde yo creo que los países que hoy están empezando, como la Argentina, en cuanto a exportación de petróleo y demás, tienen un rol para jugar. Yo, bueno, si uno, que es lo que está haciendo igual la Argentina, ¿no? Si uno empieza a invertir en eso, sabiendo que esto puede llegar a durar, bueno, ¿cuál es la visión estratégica que tienen los gobiernos perjudicados, los países perjudicados, para salir adelante de esta crisis? Bueno, de hecho, perdón, Argentina ahí es atractivo en términos de que no tiene conflictos. No tiene ningún tipo de conflicto en la región. Entre nosotros tenemos, pero es otro tema. Bueno, claro, pero lo máximo fue la captura de Maduro en Venezuela, que en algún punto se llegó a pensar si esto puede llegar a escalar.
no pasó. Bueno, hay que Entonces, aprovecharlo ahí entonces, en ¿verdad? términos de mercado. Argentina es muy tentador, sobre todo en términos no solo económicos y demás, sino en términos sociales y culturales. Claro. Digo, Argentina es un país que tiene tolerancia, y ni siquiera tolerancia, donde la gente convive y no se mata por religión, identidad o demás, que eso es un montón en un mundo Sí, claro. como el de hoy, es un montón. Entonces ya llegando a 2 meses del conflicto, ¿no? Mañana van a ser 2 meses, 28 de abril, porque empezó el 28 de febrero. También a Trump se le corta la posibilidad de la guerra. ¿Vieron esa cuestión legal que tenía de los 2 meses de guerra, los 60 días? A ver, yo creo que como ahora no está formalmente en un cese al fuego indefinido, puede decir yo no estoy en guerra. Como estoy en guerra, estoy en un cese al fuego, lo puede llegar a maniobrar. De todas maneras, creo que lo va a hacer igual, aunque lo critiquen, va a seguir esto igual. Y otro dato que llama mucho la atención y que es prácticamente inédito, que se descubrió que durante la guerra Emiratos Árabes recibió baterías en cuanto a lanzadoras, del Iron Dome israelí, del domo de hierro israelí. Que esto nunca había pasado. Israel es muy celoso de su propio sistema de defensa, sobre todo el mejor que tiene, que es el domo de hierro, que se hizo, de hecho lo deben conocer, que es muy, pero muy conocido a nivel mundial, que no se lo había dado a nadie, salvo Estados Unidos, que finalmente dijo que no porque no lo podía adaptar bien a sus propios sistemas, y lo habría mandado Emiratos Árabes Unidos, o sea, un país árabe que tiene paz con Israel de los acuerdos de Abraham del gobierno anterior de Trump, 2020. Recibió el mejor sistema de defensa contra misiles de mediano y corto alcance del mundo por parte de Israel. Esto no hubiese, o sea, hubiese sido completamente impensado hace 7 años, antes de los acuerdos de Abraham. Y con esto y la guerra con Irán, es un mundo nuevo. Digo, es completamente inédito. Es un mundo nuevo. Muchas gracias, querido Mauro Embe. Euge, un toque económico a esta hora. Bueno, vamos a hablar de la salida de este funcionario del Ministerio de Economía, que ayer se dio sorpresivamente a la noche de un domingo. Estoy hablando de Carlos Frugoni, que era el secretario coordinador del área de infraestructura del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía bajo esta gestión es un gran monstruo que engloba muchísimas áreas, entre ellas infraestructura, y dentro de esa área coordinadora tiene obras públicas y transporte, por ejemplo, ¿no? En un momento de conflicto bastante importante. ¿Qué había pasado con este secretario? En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, se había olvidado de repente de que, los departamentos de Miami, no, qué colgado que soy. ¿Cómo me olvidé? ¿Cómo me olvidé? ¿Cómo me olvidé? Fue mía, mala mía. 7 departamentos en Miami y 2 sociedades también, 2 sociedades anónimas, ¿no? Genoveva LLC y Waki LLC, valuadas en entre 140.000 y $320.000. Es decir, chiquitas no tanto, pero igual bastante importantes, no las había declarado. Finalmente ayer, y acá hay una discrepancia entre Presidencia y Economía, porque Presidencia dice que lo echaron y Economía dice que presentó la renuncia y se la aceptaron, y que está poniendo al día sus papeles, que está trabajando en eso. En el caso de Presidencia, más con el elemento Adorni dando vueltas, lo que dicen es, bueno, a diferencia de Adorni, había algo comprobado, que era que de repente no estaba todo eso que se sabía que tenía y no estaba justamente declarado. Infraestructura, como decía, ahora queda a cargo de quien era secretario de Transporte, Fernando Herman, pasa a coordinar toda el área, y Mariano Plenconic va a quedar como secretario de Transporte. De vuelta, en un momento bastante frágil para este tema, porque está todo el tema del conflicto con el transporte, hay 30% menos de circulación todavía en el AMBA por el tema del gasoil. El combustible. Hay ahí, además de este tema puntual por la guerra, una fricción por la cuestión de cuánto se traslada de los costos del transporte y los subsidios que se recortan al boleto en un momento en el que hay deserción bueno, lo veíamos recién con Sheila, ¿no? Deserción del uso del transporte público, y al mismo tiempo el costo del transporte está pesando más en una canasta de servicios general, y al mismo tiempo un pedido de parte del gobierno de que las empresas de transporte recorten su estructura para que les funcione, ¿no? O sea, con esa tensión va a tener que lidiar, que ya lidiaba Fernando Herman desde la Secretaría de Transporte, ahora desde la coordinación, al mismo tiempo de un momento de la obra pública en la que no ha repuntado en todo el gobierno de Javier Milei. Estaba leyendo algunos datos.
habla la Cámara Argentina de la Construcción de 25.000 millones de dólares que se pierden por la cuestión de la infraestructura y al mismo tiempo, por la falta de mantenimiento adecuado, y del Instituto Argentina Grande que planteaba que el estado de las rutas, por ejemplo, están al 30%. El 30% está bien. El resto tiene que tener algún tipo de mantenimiento o estar en mal estado. Así que bueno, con eso se viene a encontrar este nuevo secretario coordinador, ¿no? Que antes era secretario de Transporte, y Carlos Frugoni, que queda fuera del gobierno. Mientras tanto, nota de Hugo Alconada Mon en La Nación, hace muy poquito, poco menos de una hora, la Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y en Buenos Aires Andrés Vázquez, que es el titular de la ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA ex AFIP, como le pidió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que cite indagatoria a Andrés Vázquez, el titular de la PIA, que es Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria. Por supuesto que es una noticia en desarrollo, pero se trata de otro funcionario importante, habla de capas societarias superpuestas de sociedades entre la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí. Compras de autos, departamentos, estamos hablando del titular de ARCA, Andrés Vázquez. Veremos si hay alguna repercusión al respecto, porque también desde el periodismo surgió la primera noticia de esta omisión de la declaración de propiedades de Frugoni y terminó con su salida del gobierno. Veremos qué pasa. Es, si querés, más visible y más importante el rol del titular de ARCA, más allá de la tarea que tenía Frugoni dentro del entramado del Ministerio de Economía. Son las 12:53 en toda la República Argentina. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now.
pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y 13, Mariano en Almada. toda la República Argentina se lastimó Kylian Mbappé. Recién el Madrid difundió un parte médico. Podría regresar para el partido contra Barcelona. Una distensión muscular. Cada estrella que se lesiona o pide un cambio, por supuesto, enciende las alarmas pensando en el próximo Mundial. Advertencia, asterisco. Va a ser un Mundial muy distinto al de Qatar. No solo por el formato, no solo por la cantidad de equipos, no solo por la cantidad de partidos. El Mundial de Qatar se jugó en una sola ciudad y se disputó entre noviembre y diciembre, en plena temporada 22-23. Acá volvemos a lo que fue Rusia y los anteriores, a jugarse en junio, después de una larga y exigente temporada, con partidos de una intensidad física cada vez más alta, con mucho desgaste. No vamos a ver el mismo nivel de juego, de ninguna forma. A mí me sorprendería que fuera un buen Mundial. Y hay muchos además que se retiran, ¿no? Después, no sé. Sí, eso digamos es, si querés, anecdótico, estadístico. Pero del nivel de juego de Qatar, que fue muy bueno, también se dio por futbolistas que estaban en plena temporada, rodados, sin desgaste, pero tampoco tan rústicos. Porque la temporada había empezado en agosto, se interrumpe en noviembre y tenías a los jugadores que, si no se habían lastimado entre agosto y noviembre, estaban en el punto justo de rendimiento físico. Y por eso vimos un grandísimo Mundial. Además de lo lindo que fue para nosotros ver a la selección argentina campeona del mundo. Acá volvemos a Rusia, a Brasil, de larga temporada, 60 partidos, jugadores cansados, con muy poco tiempo de recuperación y además 3 países, desplazamientos, viajes, mucho recorrido entre un partido y otro. En 2022 estábamos todos en Doha, los jugadores, los hinchas, estábamos todos ahí en el mismo lugar. Acá no. Como Rusia, que es un país enorme también y también eran horas y horas de viaje. Ojalá que para el seleccionado argentino el Mundial no sea como aquel traumático Rusia 2018. Claro. Pero esto pasa ahora, abril, principio de mayo. Se lastima un jugador, se pierde la Copa del Mundo. Claro, pero porque además hay un recorrido, una temporada desgastante que está por terminar. No fue el caso de Qatar 2022. Además de todo lo vinculado con los 48 equipos, 104 partidos, la instancia de 16avos de final que se genera a partir de la cantidad de selecciones, etcétera. Por eso estamos todos muy, muy pendientes de esto. Lo más importante para los argentinos en el capítulo internacional fue el gol de Enzo Fernández, con el que Chelsea, con entrenador interino, lo echaron a Ryan Rosselló. Va a dirigir McFarlane hasta el final. Le ganó 1-0 a Leeds y se clasificó para la final de la FA Cup, donde va a jugar contra Manchester City. Me gustó mucho lo que dijo Chacho Coudet con relación a River. River ganó 3-1, le costó, casi se lo empatan sobre el final, hizo el gol Kendry Páez en el descuento, bailoteó, a Montiel no le gustó y le dijo, el contexto no es para bailoteo. Aldo Civi, el peor equipo, uno de los peores del campeonato, que no ganó, con 7 empates y 8 derrotas. River arrancó ganando en una jugada que debió haber sido invalidada por un foul previo. Yo creo que hay conexión entre la omisión del partido contra Aldo Civi y lo que ocurrió entre Lautaro Blanco y Martínez Cuarta. Para mí no fue foul, lo he dicho, lo de Lautaro Blanco, y acá era una falta evidente de Subiabre sobre González, pero no fue convocado Ramírez a revisar lo que era una jugada de APP, que es Attacking Possession Phase, que es decir, si hay una falta en la fase de inicio de ataque, la acción tiene que ser invalidada.
pero esto solamente podía revisarse a través del VAR, no lo había visto el árbitro Ramírez y no hubo llamado. Y River termina ganando un partido que debía ganar, o sea, yo creo que no es poco, ganar un partido que vos tenés que ganar después de la derrota en el partido que no querés perder, no es poco ganar, pero Chacho hace foco en algo importante que es, bueno, ¿qué le podemos exigir a River? Más allá de la institución, de lo grande que es. Hablo del plantel, de las variantes. Dijo Chacho, mientras tanto ganemos o de la forma en que podemos, para después ganar de la forma en que queremos. Fue muy clara la rueda de prensa porque puso en contexto lo que es hoy el plantel de River. Y a partir de ahí, ¿qué se le puede exigir? Sobre todo una mirada hacia adentro. Después, por supuesto, el comentarista o el periodista que analiza el partido hace su diagnóstico, su mirada, qué le faltó, qué pudo haber tenido y no tuvo, qué futbolista pudo haber entrado y no ingresó, cuál fue la formación inicial y por qué no le dio sentido a esa idea. Las miradas sobre el partido, por supuesto, hechas con respeto, son compatibles con el análisis del entrenador. Pero Chacho, de manera muy inteligente, plantea algo que va más allá de este partido, del River 3 al 2-1. Esto era Vietnam. ¿Coincidís o no? Sí. Ah, bueno, entonces no era solo Colidio, Galopo. Vuelvo a decir lo del proceso y yo creo que es un proceso lento. Yo no soy un genio y a veces la dinámica cuando son positivas o negativas, ¿qué te voy con? Yo no soy un genio. Acá se tuvo que ir Marcelo. O sea, no se le dieron esa dinámica negativa, se tuvo que ir Marcelo, que quién lo va a discutir como entrenador o que está claro que es el técnico más ganador de la historia del club. Fue muy, muy claro. Y River hoy juega con muchos juveniles, promovidos por Coudet algunos, otros que ya habían tenido acción con Gallardo, incluso Kendry Páez es un futbolista ecuatoriano de 18 años, es muy joven. Y, por ejemplo, no tiene un jugador, salvo Juanfer Quintero, que los junte desde el pase. Y cuesta mucho para un equipo como River, cuando el rival se mete atrás, no progresar desde el pase. Con jugadores que se muevan, que traten de acercarse, de dar pases de 4 o 5 metros. El otro día se vio a un gran Acuña, fue de lo mejor del equipo, con un Subiabre demasiado tirado al costado, con pocas sociedades con Galván y Subiabre, falta Vera, Galopo está más para llegar, como en el gol, no para elaborar, es un jugador de terminación de ataques, pero son limitaciones estructurales del plantel que tiene River hoy, con lo que significa también poner un chico de 18 años en la cancha con un partido que está empatado, con la gente que exige, con la gente que empieza con el movete River movete. Aún así, como bien dice Coudet, cambió la dinámica. River perdió ese partido que nadie quiere perder, pero después ganó 7 de 8. Y tiene 4 puntos en la Sudamericana y está segundo en la zona de Independiente Rivadavia, que vuela una máquina el equipo de Alfredo Berti. Si algo le faltaba para un semestre impresionante es ganar el Clásico, que se jugaba en primera después de 44 años contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y arrancó perdiendo con un gol a los 28 segundos y lo ganó 5-1. Y hay una imagen de Berti genial yéndose a su casa caminando. Desde el estadio Roberto Gargantini, Alfredo Berti, que fue jugador de Newell's, de Boca, entrenador de Newell's, de Argentino Juniors, fue técnico de muchos equipos, pero que ha encontrado en Mendoza su lugar en el mundo. Entonces, le gana 5-1 el Clásico, va primero en el campeonato, en la tabla general, ganó los 2 partidos en su estreno de Copa Libertadores, venía a ganar la Copa Argentina el año pasado y se va caminando a su casa. Es genial la imagen. Y es sin duda el mejor equipo del semestre, porque ha sacado 4 puntos de ventaja en la anual, o sea, ya quedará como el mejor equipo de la apertura en la fase regular. Después vendrán los playoffs y recordemos que en la tabla anual, además de darte cupo para la Libertadores y para la Sudamericana, te da un título de campeón.
en estas cosas que ya hemos hablado varias veces, yo no entiendo de un torneo que no tiene liga. Porque acá en la Argentina no tenés liga porque no juegan todos contra todos nunca. Jugás contra 16 equipos en la fase regular y después podés jugar contra 4 distintos en los playoffs, pero nunca jugás contra los 29 que componen el torneo de 30. Pero sin dudas, Independiente Rivadavia es el equipo sensación, juega bien y va al frente con futbolistas del calibre de Alex Arce, Sebastián Villa, Fabricio Sartori, Matías Fernández, Florentín en el medio. El arquero está en muy buen nivel, tiene 2 muy buenos centrales, Costa y Jacob Studer. Yo creo que ninguno de los dos termina, no sé si el año, pero no arranca 2027 en el club porque son 2 centrales de... ¿Es el mejor equipo mendocino de la historia? Decir, no sé, con Godoy Cruz del 2010, ponele. Y Godoy Cruz tuvo buenos equipos, fue subcampeón. Fue subcampeón con Dabove, creo, también, de torneo largo. El tema es que Independiente Rivadavia viene de la Copa Argentina pasada y tiene ese título en otro torneo donde jugás 6 partidos. Yo creo que el régimen de clasificación a las copas debería ser más generoso con la tabla anual de la Libertadores que con la Copa Argentina. Y te lo está diciendo alguien que valora y admira el actual Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero para mí el campeón de la Copa Argentina debería jugar Sudamericana. Como el campeón de la Copa de la FA Cup juega Europa League o el campeón de la Copa del Rey. Acá tomamos el ejemplo de la Copa Brasil, que el campeón va a la Libertadores. Yo creo que son 6 partidos. Y para mí tiene más mérito jugar a Libertadores si sos un equipo muy regular, habiendo jugado 32. Pero lo dije, digamos, en varios momentos. Pasa que, bueno, ahora el campeón vigente es Independiente Rivadavia, que ganó los 2 primeros partidos y que ganó en Río de Janeiro, en el Maracaná, o sea, muchísimo mérito. Y también cuando jugó Central Córdoba, para mí el campeón de la Copa Argentina debería clasificarse una Copa Internacional, pero la Sudamericana, y dejar un cupo más de Libertadores para el regular, para la regularidad. Bueno, 13 y 8 en toda la República Argentina. Dejamos para el final el resumen futbolero. Mirá, antes de que te vayas, hoy sale el álbum de figuritas de... El verdadero. El verdadero. Correcto. Estoy indignada que salga antes de la confirmación del equipo, porque después no van a coincidir el equipo que vaya a jugar. Ya pasó. Ya pasó, pero a mí me indigna. Pero nunca pasa eso, es muy difícil. Porque hoy lo tenés que sacar antes. Yo lo tenía a Zanetti en el del 2010, en el de Sudáfrica. Mirá. Me parece muy triste. Me parece muy triste porque hay jugadores que van a estar y quizás no formen parte del álbum de figuritas. Pero bueno, hay que generar expectativa y tener bastante más margen entre que sale el álbum y arranca el Mundial. Y en el medio sí se van a quedar unos cuantos futbolistas. ¿Qué va a ser? Cosa que pasa. Ley del mercado. 1309. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Now, sí. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegidas siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Turismo City, paga menos por viajar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 13-14 en todo el país, 16 grados la sensación térmica en este momento, pero queremos saber cómo va a seguir el día de hoy y toda la semana. Ese querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Eleonora? ¿Cómo anda ese equipo? Bueno, les voy a decir que tenemos una buena semana por delante, porque si bien arrancó frío, con sensación térmica muy bajita, bueno, empieza a recuperarse, estamos muy cerca de la máxima, que hoy va a rondar unos 17, 18 grados, y mañana ya sube un poco más la temperatura, ¿eh? Mañana ya la máxima va a estar en torno a los 20, así que uno puede salir a la mañana abrigadito, pero a la tarde, tal vez con una remerita ya anda muy, pero muy bien. Y así va a seguir mejorando, porque el miércoles ya la máxima llegaría hasta unos 23. Y después se queda ahí, se va a establecer ahí. Y otra buena noticia es que, bueno, ya cesó el alerta por vientos intensos para el este-sudeste de la provincia de Buenos Aires, así que ya las condiciones van mejorando. Mañana habrá otro alerta para Patagonia y gran parte de La Pampa y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires por viento también. Pero bueno, eso quedará para mañana. Por ahora entonces, piensen en una linda jornada, lo que resta de hoy, y temperaturas que van a ir subiendo de a poquito mañana y pasado. El frío sí va a seguir durante la mañana temprano. A la mañana salir abrigados. Sí. Es la época que nos vestimos tipo cebolla, vamos sacándonos capas. Claro. Sí, viste que tenés que llevarte
un buzo y algo livianito abajo, como para a la tarde te sacas el buzo y listo. Así que sí, mañana, sobre todo a la mañana, va a estar frío todavía. Decíamos que la mínima en Capital puede estar en torno a los 8 o 9 grados, así que va a estar bastante frío, y en el conurbano más todavía. Así que, bueno, mucho frío, piensen para mañana a la mañana, después empieza a levantar la máxima. Gracias, ese. Chao, hasta luego. Y de cómo está el tiempo a cómo está la calle a esta hora. Querida Romy, ¿cómo estás? Bien, Ele, bueno, sigue complicada la calle. Vos sabés que en estos últimos minutos en el barrio de Palermo, en Soldado de la Independencia y Teodoro García, un peatón fue atropellado, el tránsito está reducido y hay operativo de seguridad. Sigue el movimiento constante en Avenida General Paz, mano a Lugones y hacia el Riachuelo. No hay choques, pero sí un tránsito fuerte. Datos a tener en cuenta. Hoy en la noche se va a estar cerrando lo que es el enlace de la autopista 25 de Mayo con el Paseo del Bajo en sentido al norte. El cierre se va a dar a partir de las 22 horas y va a durar hasta las 5 de la mañana. Son 7 horas de corte para poder avanzar en tareas de mantenimiento, con lo cual en el lugar se va a tener que circular por los desvíos que están habilitados y eso va a generar algunas complicaciones. Hay que estar bien atentos. A los que están por la autopista 25 de Mayo van a tener que tomar la salida de Entre Ríos, o bien los que hacen desde la autopista Buenos Aires-La Plata continuar por el eje Huergo-Madero, ingresar al Paseo del Bajo en la zona de Retiro. Entonces estar atentos a estos cortes y cierres que se van a estar dando. Además, hasta las 4 de la tarde van a continuar las restricciones en Avenida Cantilo, a la altura del Puente La Bruna. Esto es por las obras, son reducciones parciales, no cortes totales, y van a ser hasta las 4 de la tarde. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro a horario, L. Gracias, Romy. Chau. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now. 97.9. Bueno, todos alguna vez hemos escuchado acerca de las charlas TED y nos habremos conmovido o habremos aprendido algo con alguna de estas charlas. H. Merpert es el director de TED por el Río de la Plata y él tuvo el agrado y el honor de estar en Vancouver, donde se llevaron a cabo, es el epicentro central de lo que son estas charlas TED, y estuve escuchando cerca de 90 charlas acerca de todo lo que se viene. Lo que tienen las charlas TED es que nos ubican, nos dicen dónde estamos parados y nos anticipan cosas que van a venir en cuanto a la tecnología, en cuanto a la innovación y en cuanto a las ideas en general. Y lo dicen de forma muy cool, que está buenísimo. Y una forma muy accesible para todo el mundo. Estamos en comunicación con H. Merpert para hablar justamente de cómo fue este encuentro en Vancouver y cuál es tu reseña, primero en general, de estas 90 charlas y después vamos a ir desglosándolas de a poquito. ¿Cómo estás? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Eleonora. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, gracias. Contanos tu experiencia. ¿Qué es la primera lectura que haces globalmente de estas 90 charlas aproximadamente que tuviste el honor de escuchar ahí en Vancouver? Bueno, interesante. La verdad que los eventos TED en general, los eventos TEDx Río de la Plata, como los que hacemos nosotros acá, están buenísimos porque te dan como un panorama de qué es lo que está pensando los líderes que están trabajando en los temas de frontera, ¿no? Pero bueno, esta conferencia es muy particular porque es el epicentro global de esto, con lo cual están ahí la frontera de los temas que están en la agenda pública y privada más relevante. Y si querés una primera lectura que tengo es que claramente preocupa la inteligencia artificial. Yo escuché más preocupación que entusiasmo en la conferencia. Claramente preocupa las divisiones en el mundo, la guerra, los conflictos, la polarización, las tensiones están en la agenda. Y el tercer tema que apareció casi todo el tiempo es educación desde diferentes lugares, especialmente el impacto de la inteligencia artificial que puede llegar a tener en el mundo de la educación y cómo hacemos para criar y crear ciudadanos que se vinculen con otros humanos en este mundo que tenemos, que está bastante alborotado. Caótico, te diría. Empecemos a desglosar estos 3 puntos que también marcaste. Inteligencia artificial, más preocupación que entusiasmo. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que más preocupa acerca de la inteligencia artificial? Bueno, la primera charla que a mí de hecho me pareció la mejor charla del evento, es de una mexicana que se llama Carissa Vélez, que es una filósofa
Y me encanta pensar en que una filósofa dio la mejor charla sobre inteligencia artificial, casi sin nombrarlo ni una sola vez, Mirá. porque lo que ella trae es, o lo que planteó es que las predicciones en general son maniobras de poder disfrazadas de presunto conocimiento, ¿no? Entonces lo que ella dice es, cuando nosotros escuchamos predicciones sobre el clima, por ejemplo, recién escuchamos algunos pronósticos, Sí. Las predicciones no influyen sobre el clima. Son predicciones, pero sobre el clima no influyen. Influyen en todo caso sobre lo que hacemos nosotros. Pero las predicciones sobre las personas sí influyen sobre las personas. Entonces hay una diferencia sobre qué estamos prediciendo. Y lo que ella trajo una frase que a mí me gustó mucho de Hannah Arendt, que es una pensadora del siglo XX muy importante, que lo que dice es que no tiene sentido discutir con un asesino si el futuro de su víctima será vivir o morir. La única respuesta adecuada es rescatar a la persona cuya muerte fue predicha. Y lo que dijo después fue, frente a quienes predicen la muerte de la democracia por la inteligencia artificial, la única respuesta apropiada es rescatarla. Soy una persona que lo que hizo fue plantarme un chip para escuchar otras charlas, muchas de las cuales planteaban predicciones, como por ejemplo una de un tipo que se llama Scott Phoenix, que es uno de los líderes de opinión en el tema de inteligencia artificial, que lo primero que dijo fue, yo fui a un evento en donde estaban los principales líderes de las empresas de inteligencia artificial del mundo, gente que vos reconocerías, porque sabés sus nombres, conocés sus caras, y les pregunté, ¿cuántos de los que están acá piensan que hay más de un 10% de chance de que la inteligencia artificial termine con la humanidad en los próximos 10 años? Y todos levantaron la mano. O sea, los que hacen inteligencia artificial dicen que hay más de un 10% de chance de que la inteligencia artificial nos liquide. Es decir, esto genera estupor y preocupación. Entonces lo que dice él es que a mí, por eso me pareció tan importante la de Carissa Bellis, es que la única solución que él ve es fusionarnos con la inteligencia artificial, porque si la inteligencia artificial tiene determinados intereses o puede crear, la inteligencia artificial puede constituir determinados intereses, no los empresariales, sino los que construya agencialmente, ¿no? Digamos, como inteligencia artificial en sí, y nosotros tenemos otros intereses, estamos fritos. O sea, la única solución es integrarnos con la inteligencia artificial para que ya no pueda distinguir entre el bien de la inteligencia artificial y el nuestro. De vuelta, piel de gallina. Aparte, el tipo tenía una cara de Lex Luthor importante, con lo cual fue atemorizante esa predicción. Pero bueno, con la lente de Carissa Bellis, yo lo que pensaba todo el tiempo es qué agenda está queriendo hacer avanzar esta persona, ¿no? Después, otra charla muy interesante sobre el tema fue de Gina Raimondo. Gina Raimondo fue secretaria de Comercio durante la administración de Biden en Estados Unidos. Entonces ahí sabe mucho de economía, mucho de empresas, mucho del mundo privado. Y básicamente lo que planteó ella, palabras más, palabras menos, es que es imprescindible que haya un nuevo, ¿no? Un New Deal, como el New Deal que hubo en la década del 30, ese acuerdo entre el Estado y la población, pero esta vez entre las empresas y la población. Dice que la inteligencia artificial va a dejar a mucha gente sin trabajo, demasiada gente al mismo tiempo, y que si las empresas no empiezan a pensar cómo van a reconvertir a esas personas, lo que va a pasar es que vamos a tener muchísima gente sin trabajo y por supuesto que las consecuencias van a ser tremendas. Esto es algo que ya sabemos. Sí. Lo que ella trae por ahí de distinto es, lo que dice es que el impacto de esto va a ser malo para las empresas. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es que los incentivos estén puestos a favor de organizar esa reconversión, porque si no, las empresas al principio van a tener un crecimiento y después van a quebrar. Y lo otro que dice, y lo otro que apareció en esa... Sí. No, te quería hacer Perdón, me entusiasmo. No. Pensaba en esto que decía de las empresas y en esta otra reunión donde estaban las cabezas máximas en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, que todos levantaban la mano cuando dijeron más del 10% creía que la inteligencia artificial iba a destruir a la humanidad. ¿En qué sentido la iba a destruir? ¿Solamente en términos laborales o en qué otros términos? No, estaban pensando en Terminator, o sea, estaban pensando en eso. De hecho, algo lindo que pasa durante el evento es que además de las charlas que suceden en el escenario, como son 5 días y todos los oradores y los que van al evento están en el mismo lugar, estamos todos conversando. Yo tuve la oportunidad de hablar
con él después, y él está pensando específicamente en Terminator, en que de alguna forma nos van a matar. O sea, eso era en lo que él estaba pensando. Yo no creo que estamos sea generando la única nuestra propia posibilidad, muerte. pero tal cual. Bueno, y sobre esto, y sobre el tema del trabajo, hubo otra charla de un tipo que se llama Reed Hastings, que fue uno de los fundadores de Netflix y que está en el board de Anthropic, en el órgano de gobierno de Anthropic, que es el que creó Claude, el que tiene una de las inteligencias artificiales más importantes del momento, el rival en este momento de OpenAI. Y lo que dijo él es que ya pasó varias veces que hubo predicciones del estilo de nos vamos a quedar sin trabajo, ese tipo de cosas, pero que en general estas tecnologías tardan bastante tiempo en hacer eso. Puso algunos ejemplos, dijo, por ejemplo, los autos que se manejan solos, hace más o menos 15 años, un poquito más, que está la tecnología para hacerlos, pero todavía no están del todo desplegados, y no solamente no están del todo desplegados, sino que es una porción mínima. Entonces esa transición, dice él, tarda mucho más de lo que en estas predicciones llegamos a entender. Como que lo que él dice es, ojo, pará, no es que en 2 días nos va a quedar todos sin trabajo, pero por otro lado dice, tampoco hay que dormirse. Pero puso otro ejemplo, dijo, hace un par de años ganó el premio Nobel Geoffrey Hinton, que fue uno de los padres de la inteligencia artificial, y cuando ganó el premio dijo, dejemos de entrenar radiólogos porque no van a ser necesarios muy pronto. Y lo cierto es que lo que pasó es que la carambola fue, la inteligencia artificial intervino en el mundo de la radiología, la volvió más barata, entonces los médicos la recetan más, entonces las aseguradoras los cubren más porque es más barato. Entonces ahora hay un crecimiento de la solicitud de estudios de radiología, con lo cual se necesitan más radiólogos y tenemos menos de los que necesitamos. Entonces, esa predicción que se hace, en realidad, no tiene en cuenta la carambola de situaciones que suceden, y que entonces muchas de las cosas estas que dan miedo, en realidad, hay que tomarlas con pinzas porque no son tan así. Así que bueno, del mundo del trabajo aparecen todas esas discusiones, ¿no? Estamos hablando con H. Merpert, director de TED por el Río de la Plata. Bueno, efectivamente, acá como decís, hay muchísimas cosas en el sentido desde la profecía autocumplida de que todos levantan la mano, entonces la IA va a terminar siendo mala para nosotros, y que lo estamos llevando, si queremos eso, hasta Skynet, más o menos, con Terminator que nombraste, y que estamos creando Skynet. Y al mismo tiempo, una frase que me parece, por un lado, aterrador y por el otro lado, extraordinaria, en el sentido de, bueno, si no puedes con tu enemigo, porque por lo que estamos viendo, si se toma como enemiga la IA, únetele, que es esta fusión que decís. No la fusión del humano con la máquina, bueno, no parecido en cierta forma a Terminator, como que estamos yendo a eso, la fusión del humano con la máquina como salida para esto. ¿Es necesariamente así? Y de hecho, rescatar otra cosa que dijiste me encantó. Bueno, entonces quizás los sistemas políticos actuales, político, económico y demás, tienen que dar mejores respuestas porque la IA está dando otras cosas y no le podemos competir. Bueno, ¿cómo creamos frente a eso? ¿Cómo inventamos? ¿Cómo somos creativos frente a esa posibilidad que les da otra cosa? Y los humanos también lo podemos hacer para otros humanos. No necesitamos sí o sí la máquina. No sé qué opina de esta reflexión. Sí, o sea, es un escenario abierto. O sea, cuando este tipo dice, Scott Phoenix dice fusionarse, él está pensando en mezclar nuestro cerebro con un chip. O sea, a ese nivel. Pero por ahí aparecieron otras ideas que van en la dirección que vos decís, una fusión un poco más conceptual y menos física. Como por ejemplo, hay un abogado que se llama, por ahí lo pronuncio mal, se llama Neil Kumar Katyal, que vieron que hace poquito la Corte Suprema de Estados Unidos dio de baja el decreto de Trump que imponía las tarifas especiales para países con los que se estaba peleando, básicamente. Esto de la Corte Suprema le dio de baja ese decreto. Eso fue una situación histórica porque nunca había pasado que la Corte Suprema de Estados Unidos le diera de baja por inconstitucional un decreto al presidente de Estados Unidos. Sobre todo, sí un decreto, pero no uno que sea como principal en su política de Estado. Y dio una charla el abogado, este tipo que acabo de nombrar, que litigó ese caso en la Corte Suprema. Y lo que contó es que el dispositivo de la Corte Suprema de Estados Unidos es muy particular. Va un abogado, o sea, presentan el caso previamente y la Corte primero acepta si lo trata o no lo trata. Lo trata si hay
algún tipo de discusión posible, es decir, si hay dudas o si creen que el argumento da para debate. Si ya decidió la Corte si es o no, ni siquiera lo tratan. Pero cuando lo tratan es que la situación está abierta, ¿no? Entonces, cuando lo tratan, me invitan al abogado a someterse a 90 preguntas de las que no puede leer y no puede preparar discursos previamente, o sea, es una interpelación improvisada, es decir, improvisada en el momento. El tipo tiene que hablar lo que se le ocurre en el momento. Entonces él contó que para eso es una situación extremadamente estresante, es lo más difícil que puedes hacer en el derecho de Estados Unidos, y él dice que se entrenó con 4 personas, ¿no? Entonces en la charla va contando, me entrené con una persona que es su coach, fue el coach de Agassi, deportivo, que me ayudó a enfocarme, a concentrarme, etc. Me entrené con uno que me ayudó a solidificar mis argumentos. Después me entrené con uno que me ayudó a meditar, un profe de meditación, y después con una de improvisación teatral, que me ayudaba a tener respuestas rápidas. Y al final de contar todo eso dijo, la persona que me ayudó con los argumentos no es una persona, es una inteligencia artificial. Bueno, eso es todo otro nivel, digamos. Entrenó con una inteligencia artificial para ganarle la discusión a sus opositores humanos en el estrado de la Corte Suprema. Esto, si querés, para mí es una complementariedad mucho más interesante que pensar en la fusión del cerebro directamente con un chip, que no es que no sea posible, ni que no vaya a existir, solo que me parece que es lo que es para nosotros en este momento alcanzable. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede ayudarnos la inteligencia artificial a mejorar nuestros argumentos, a mejorar la forma en la que debatimos y discutimos? Para cerrar, un datito cortito acerca del tercer punto que a vos te importaba tanto o que te llamó la atención en estas charlas sobre la educación. ¿Qué planteo, dónde estamos parados y hacia dónde vamos en términos de educación? Bueno, hubo muchas discusiones sobre sacar por completo los dispositivos digitales de las aulas o hacer experimentos en relación a inteligencia artificial en el aula. La discusión está abierta. Lo que viene pasando es, estamos en un momento de salto tecnológico, venimos de las tecnologías digitales asociadas a las redes sociales principalmente, que sabemos que hicieron mucho daño y que están haciendo mucho daño. En el medio están cruzadas los dispositivos que se estuvieron repartiendo sobre todo hace 10 años, que son y se siguieron repartiendo, ¿no? Pero los programas 1 a 1, darle un dispositivo a cada estudiante, y todo el lío que se armó a partir de las tecnologías persuasivas de las redes sociales usando estos dispositivos, y con la posibilidad de romper la ecuación un docente, 30 estudiantes, para volver al docente, un docente que tenga más capacidad de atender el trayecto individual de cada uno de sus estudiantes. Entonces, están conviviendo las dos cosas. La preocupación por todo lo que pasó en los últimos 15 años, sobre todo, y la situación que muestra que estamos en problemas en relación al desarrollo emocional y cognitivo de los pibes por el uso de las tecnologías digitales persuasivas y la potencialidad de la inteligencia artificial, y eso está todo el tiempo chocando y conviviendo, y las discusiones eran bastante voraces en relación a eso. Y tal vez un puntito más, que no es sobre educación, pero sí sobre cómo discutimos, que tiene que ver con esto, en esta situación polar. Hubo un argentino dando charla, que Joaquín Navaja, es un neurocientífico de la Universidad de Itela, que dio charla porque ganó un concurso que hicimos en TEDx Río de la Plata, y dio su charla en ese escenario principal. Joaquín es experto en neurociencia, en ciencia del comportamiento y en cómo tomamos decisiones. Y lo que plantea él es que nosotros venimos muy preocupados por la polarización. La palabra que usamos para describir el lío en el que estamos es polarización. No queremos polarización, tenemos que combatirla, etc. Y lo que plantea él es, ojo, la polarización a veces puede parecer mala, pero lo que es malo de la polarización es la violencia política, entendida como violencia física, no como verbal, no como discursiva. Pero la polarización puede ser muy buena, incluso cuando no hay polarización puede ser muy malo, plantea él. Bueno, hace unos días yo publiqué algo de esto de educación en mis redes sociales, y el debate que vi en las redes era sanguinario. O sea, algunos que decían hay que sacar por completo la tecnología, otros que decían hay que fusionarse, a ese nivel. Yo creo que está bueno que hayan esas discusiones y que podamos tener esas conversaciones con más calma, que sea más debate
y menos gancho para las redes sociales, porque probablemente el futuro no sea ni una cosa ni la otra y dependa de lo que nosotros podamos hacer con eso. Por eso es importante el debate, para llegar a buen puerto y a mejores conclusiones. H. Merpert, el director de TEDx por el Río de la Plata, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10.
Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now 97.9. 13:41 hasta las 14, te hacemos compañía, No Somos Nadie, nuestro WhatsApp para que nos manden un audio, 1180-697-9. Queremos escucharte, queremos compartir con vos ya dejamos el mediodía, estas primeras horas de la tarde, con mucha música, con mucha información y con una peli argentina que ya empezó a rodarse, Barbie. Hoy, primer día, Damián Cifrón, que no es alguien que haga películas todo el tiempo, sino que del 2023 que no hacía, que fue Misántropo, esta producción americana-canadiense, con lo cual la última argentina fue, ¿qué? Relatos Salvajes. 2013. Es un montón. Sí, exacto. Cada 9 años él más o menos hace una, ¿no? Tiempo de Valientes, después vino Relatos... Qué buena Tiempo de Valientes. Claro. Y ahora, bueno, esta que se llama El Sobrino y Vecinos de Ramos Mejía, si ven movimiento en alguna de sus cuadras, es porque está Damián Cifrón con Leo Sbaraglia, ahí vemos parte del elenco, Luisana Lopilato, Rita Cortese, Valeria Lois y el joven Luan Adler Fuchs, que es ese niño allí de 9 años que hace justamente de sobrino de Sbaraglia. Sbaraglia es como un gran pianista, la música clásica atraviesa esta historia. Qué lindo. El tipo es un prodigio, pero se da cuenta que su sobrino tiene más talento que él. Y eso es una daga, ¿no? Claro, en el ego, y allí comienza, bueno, toda esta historia que no solamente los va a llevar por Ramos Mejía, sino también por Hamburgo, por Londres, por Nueva York, son los próximos destinos de rodaje. Y bueno, es una producción que Netflix está financiando junto a KS Films y seguramente para el 2027. Falta, pero está bueno saber que tenemos un Cifrón auténtico, que escrita y dirigida por él para el próximo año. Mientras tanto, me gusta la trama. Sí, y él es de Ramos es Mejía, él es oriundo de ahí. Por eso en los simuladores también hay un capítulo que es en Ramos Mejía, tiene mucho vínculo con esa zona del conurbano. Así que bueno, ya sabemos, el año que viene tenemos un Cifrón allí para ver en Netflix. Auténtico. Seguramente también pasa alguna semanita por el cine, pero va a estar en la plataforma. Gracias, Barbie. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Y desde ayer todos estamos hablando más o menos que de lo mismo, que es de la multitudinaria exhibición que hizo Franco Colapinto en el barrio porteño de Palermo. Y un detalle particular que tenía esta exhibición era esa salida y esa vuelta que dio Franco en La Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Y estamos en comunicación con Oscar Cacho Fangio, que es hijo de Juan Manuel, que estuvo ayer ahí saludando a Franco y compartiendo un momento con él para charlar un poco de las sensaciones y todas las emociones que habrán surgido en el día de ayer. ¿Cómo estás, Cacho? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Eleonora, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Víndame. Muy bien. ¿Cómo viviste el día de ayer? Y la verdad que creo que más o menos a la par de toda la gente, muy emocionante, muy lindo, un espectáculo extraordinario, la cantidad de gente que hubo impresionante, y bueno, es todo un poco la idiosincrasia de los argentinos, que somos todos unos tuercas, entonces la pasamos muy bien, una maravilla todo el espectáculo, la gente que hubo, y bueno, tuve la oportunidad también de conocerlo en persona a Colapinto, que para mí fue un orgullo. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Pudieron intercambiar algunas palabras? Sí, muy poquito, porque lo tenían de un lado para el otro, ponete el casco, sacate el casco, todo así, entonces es muy complicado. Yo ese tema lo conozco bastante y lo que no quería es ser un estorbo, y entonces el que viene de afuera es distinto, porque no tiene nada por hacer, claro. Pero ellos que lo tienen de un lado para el otro es complicado, pero sí. Fue algo muy lindo, pues me pude sentar en La Flecha de Plata también, así que comentamos algunas cosas, muy poquito de los autos de carrera, y bueno,
¿Qué te comentó él? No, que estaba muy contento, por supuesto, que inclusive que hubiera sido yo para saludarlo. Bueno, ese intercambio que uno hace a veces sin querer y que nos viene bien a ambos, ¿no? Porque, él tenía, en parte, representaba un poco a mi padre, bueno, y fue muy lindo el encuentro. ¿Podés imaginar qué hubiese sentido o qué hubiese dicho tu papá ante un evento como el de ayer? Se hubiera quedado sorprendido como nosotros y como todos los argentinos, porque fue algo muy, muy lindo, muy grande. Yo creo que Colapinto se va a dar cuenta de todo esto entre hoy y mañana, por lo menos 2 o 3 días, va a pasar hasta que, como decimos los argentinos, se le caiga la ficha y se dé cuenta lo que fue el evento, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y cuál fue tu sensación cuando lo viste salir con el casco de tu papá y en esta flecha de plata? Mira, la sensación fue muy linda, ya te vuelvo a repetir, porque en medio volví a revivir un poco todo. Y por supuesto para mí, cuando dar una vuelta a él con la flecha de plata y todo, bueno, fue algo fantástico. Yo que lo vi correr muchísimas carreras, para mí era una emoción muy personal que a veces no podés transmitir a los demás. Ayer se vivió el día particularmente en esta exhibición, ¿no? Todos aplaudiendo y alentando a Franco Colapinto, pero fue también un poco un homenaje y un reconocimiento a tu papá. ¿Lo sentiste así? Pienso que sí, porque hay un tema que yo siempre lo hablo, es nosotros los argentinos tenemos una condición con el deporte muy rara. Por ejemplo, he podido viajar yo estos últimos años otra vez a Europa, y a mi padre uno lo nombra allá y es como que ayer hubiera ganado un campeonato. Acá en Argentina nosotros somos todos muy hinchas del deporte, de todos los deportes, y tenemos una desgracia, que después de un año o 2 de un campeón en distintas categorías que pueda haber efectuado su reconocimiento, nos entramos a olvidar. Entonces, eso no ocurre en otras partes del mundo. El que ha sido ídolo dura toda la vida. Y acá a veces es como que dejamos pasar las cosas y bueno, ayer fue un revivir un poco eso. Lo de antes y un poco el presente también. Bueno, pero pudiste sentir que para todos tu papá sigue siendo ese ídolo. Y bueno, es una sensación muy particular. Es muy difícil a veces de expresar con palabras eso. Hay que estar en el tema para darse cuenta. Y no te vuelvo a repetir, no es tan fácil expresarlo. Me imagino que no es fácil. ¿Cómo lo ves a Franco en las carreras, en la Fórmula 1, proyectando un poco su futuro inmediato? Mira, yo veo algo que en forma particular, lo que te digo, hay que esperarlo, hay que esperar un tiempo, hay que esperar varias carreras a ver, primero si el equipo mejora, porque no es un equipo de primera línea. Si bien están haciendo lo posible para llevarlo a primera línea, pero todavía no es un equipo de primera línea. Entonces, él para mostrar el potencial necesita tener un buen auto también, porque a veces no es solo lo que uno puede demostrar, sino hay que tener el medio. Entonces, si te falta el medio, hay una pauta muy latente. McLaren, que siempre hizo muy buenos autos, tardó 2 años en desarrollar el auto que salió campeón el año pasado. Si a McLaren, una empresa de tanto prestigio, de años, le llevó 2 años, hay que ver que en el equipo que está él le va a llevar tiempo también. Entonces ese tiempo hay que facilitárselo a él para que él pueda llegar a demostrar si está en condiciones. Por supuesto que yo pienso que está en condiciones, pero hay que esperarlo un poco. Oscar Cacho Fangio, hijo de Juan Manuel Fangio, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. No, al contrario, gracias a vos y
permitirme expresarme un poco, Sí. un poco de lo que algo entiendo. Así que tengan buen día y muchas gracias. Muchísimas gracias. No. 97.9, tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. Mejor. Now. 97.9. Últimos minutitos de No Somos Nadie. Hacemos la última ronda de noticias. Arrancamos contigo, Euge. Dale, bueno, a ver, en los últimos días el peso viene cayendo y te digo que viene cayendo bastante. Dólar oficial, el que todos podemos comprar, 1.435 pesos, un poquito por encima de lo que lo vimos, pero igual en términos del mes es un 2,1% que cae y en el año un 3% que cae, y el mayorista en 1.399. Este es el que acceden las empresas y los grandes compradores. Okay. ¿Qué está pasando con esto? Buenísimo que el dólar esté quieto en términos de que en Argentina siempre que se mueve el dólar se mueve la inflación. Ahora viene todo el periodo de ingreso de dólares fuerte, el segundo trimestre siempre es el mejor para lo que es compras del Banco Central y demás, y puede caer un poco más. Ahora, obviamente vos que estás escuchando del otro lado dices, sí, pero en el almacenero de la esquina no me bajó el kilo de harina, claramente. Bueno, porque no es tan elástica la cosa, pero ahora lo que está pasando es que hay una discusión interna respecto de no sirve que se aprecie tanto el peso, es decir, que nuestra moneda sea... que crezca en términos de no competitividad, al revés, sino que crezca en términos de que se vuelve más cara en el mundo. Así que ese es el debate que empieza esta semana a vincularse respecto de lo que es, por ejemplo, el carry trade y todo este tipo de estrategias financieras que hicieron que el dólar se mantenga quieto. Así que después, más adelante, lo charlamos con más profundidad. Mauro.
Bueno, un tema que hoy no llegamos a tratar en profundidad, pero que es sumamente importante para lo que es América Latina y un país que va a tener elecciones el 31 de mayo, que es Colombia. ¿Y por qué digo Colombia? Porque hubo en 2 días 26 atentados, ¿no? Entre los que se acusa principalmente de estar detrás de los atentados a una de las facciones disidentes, la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, ese grupo guerrillero de último cuarto del siglo pasado, más o menos, que hizo la paz con el gobierno en el año 2016. Una parte de la FARC no lo hicieron y por eso están enfrentadas con el gobierno, donde hay muchísima violencia política en Colombia. Digo, el último atentado en el departamento de Cauca dejó 19 muertos y 48 heridos en una bomba de cilindria que pusieron al costado de la ruta contra un colectivo, un autobús. Con algo muy pero muy grave, en un contexto electoral que sabemos que en esa región, lamentablemente, América Latina, este tipo de cuestiones es muy común, la violencia política es muy pero muy común, y un presidente Petro que ahora se encuentra flanqueado, ¿no? Por un lado, por parte de la derecha que dice esto no puede seguir pasando, por otro lado la izquierda misma que dice bueno, pero esto es parte por culpa de la derecha y se empiezan acusaciones cruzadas. También está metido Álvaro Uribe, el expresidente, que se habría juntado con el presidente ecuatoriano Noboa. Digo, es una situación muy pero muy complicada que veremos cómo repercute en las elecciones del 31 de mayo, ¿no? Que va a ser muy pero muy importante para ver si hay un cambio o no de color, porque Petro es uno de los pocos mandatarios de izquierda que queda en América Latina, para ver qué pasa a nivel continental, ¿no? Barbie. Bueno, He-Man, ¿se acuerda? Amos del Universo, es el nombre de la película que se va a estrenar el 4 de junio y que trae aquel superhéroe, Principito, ¿se acuerdan? Alan, que tenía el pelito por acá, que se han hecho tantos memes. Bueno, esto es en live action, es decir, no es animación, sino con actores. Y algo para que te agendes. 30 de abril, 8 de la noche, hora argentina. Madonna tiene nueva canción. Es la canción que ya cantó en Coachella junto con Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Se estrena en todas las plataformas. Y ahora sí, 3:57, quedan poquitos minutos antes de las 2 de la tarde. Ya veo a la gente de Coworker preparándose para hacerles compañía hasta las 5 de la tarde. Nosotros estuvimos en la operación técnica con nuestra querida Lucía Méndez. Community Manager Delfina Scaglioni y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Julieta Penisi y Augusto Sana. En el control, Diego Straki, Mateo Martín, Fernando y Santiago Pereira, Jano Pereira, Miranda Grimó y Agus Telesca. 16 grados la temperatura en este momento. Ustedes se quedan en NAU 97.9. Ya llega Agustina Casanova, Mariano Almada y Ale Arce para hacerles compañía hasta las 5 de la tarde. Nosotros fuimos No Somos Nadie. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana con nuestro capitán, el señor Juan Pablo Barsky.